Hola, les saluda José Ira López en una edición más del proyecto de Historia Oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Es un gusto compartir este espacio dedicado a visibilizar las historias de los inmigrantes mexicanos en la Gran Manzana. Hoy tenemos en el estudio a Cintia Santos Briones, una destacada artista visual, educadora y gestora cultural y antropóloga. Cintia su trabajo abarca una amplia gama de medios explorando la herencia indígena, la migración y las narrativas colectivas. Cintia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, José. Un Cin- placer estar aquí. Gracias. Cintia, pues iniciemos por que nos cuentes un poco sobre ti, tus orígenes, de qué parte de México eres y cómo llegaste a Nueva York. Soy del estado de Hidalgo, del municipio de Tulancingo. Ahí crecí, ahí nací. Y después migré a la Ciudad de México para estudiar etnohistoria y antropología. Y cuando estaba realizando mi tesis de antropología, decidí venir a la Ciudad de Nueva York porque yo trabajé en una comunidad migrante en Veracruz, Ujú. Ayotuxtla, y la mayoría de los hombres en ese momento de la comunidad venían a trabajar en servicios a Queens, Mm. al Borough de Queens, y en Flushing, en Astoria, en Corona. Entonces, en 2009 hice mi primera investigación de campo acá y en 2011 decidí regresar con la intención de alejarme un poco del ámbito académico y comenzar a trabajar más en organizaciones comunitarias y conocer un poco más las comunidades de esa región, que es considerada la Huasteca, Ujú. pero también la Sierra Madre Oriental Veracruzana. Tenía muchísimas ganas de conocer otros grupos indígenas de esa región, no solamente los otomís, con los cuales ya había trabajado durante muchísimo tiempo, sino también los tepehuas y los nahuas de esa región. Entonces, eso es lo que me trae, esa investigación fue la que me trajo de alguna A Nueva York. manera a migrar a la ciudad de Nueva York. Qué bien. ¿Y cómo influyen tus raíces en México y tus experiencias al crecer en México con tu decisión de convertirte en antropóloga? Pues mi familia paterna es de la Sierra Norte de Puebla, de Pahuatlán, y mis abuelos paternos fueron maestros rurales. Entonces, creo que esa experiencia de crecer alrededor de comunidades indígenas, de que mis padres me llevaban muchísimo a, sobre todo ellos eran aficionados a la música del huapango Mm. y mis tías bailaban guapango, entonces creo que esa cercanía con la cultura huasteca fue la que de alguna manera desde niña me orientó muchísimo. Yo leía muchísimo historia de niña, ¿no? Como que en la escuela una de las clases favoritas, en la primaria y secundaria, era historia. Y Ujú. cuando hice el propedéutico para entrar a la Escuela Nacional de Antropología, me di cuenta que era la antropología y la etnohistoria. En principio estudié como Ujú. licenciatura etnohistoria y eso fue lo que me crecer alrededor de comunidades indígenas y también por parte de mi madre. Mi abuelo era charro, entonces son como que dos culturas que están ahí en mi sangre, ¿no? Sí. Que de alguna manera son las que me hacen pues interesarme por la historia de mi familia, me hace interesarme por la historia de una parte de México también, Mm. la historia indígena y la historia charra. Qué bien, Cintia, y también entiendo que aquí en Nueva York fue donde empieza a interesar también la cuestión del fotodocumental y también viene ahí una conexión con arte. ¿Nos puedes compartir cómo surgió este interés? Sí, pues cuando yo llego acá y empiezo a hacer trabajo de campo y más etnografía, después de un tiempo conocí a David Brooks, que es el corresponsal de la jornada en Nueva York, en los Estados Unidos, y él me invita a trabajar escribiendo un par de artículos para la jornada y es ahí que me empiezo a interesar un poco más en el fotoperiodismo, en el periodismo. Yo cuando estaba estudiando antropología y trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, empecé a hacer imágenes, ¿no? Para hacer registro etnográfico. Ujú. Y después de un tiempo decidí pues meterme a la escuela de fotografía, el ICP, con la intención, como que sentía que la antropología y el fotoperiodismo usamos las mismas técnicas de Mm. investigación, era lo que más se acercaba dentro del arte o Mm. dentro o sea, como las cuestiones visuales era lo más cercano a la antropología. Ah, qué bien. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento con las comunidades inmigrantes indígenas cuando empiezas a cubrirlos con este fotodocumental? Pues como te decía, en 2011 vine a hacer una temporada de trabajo de campo de 6 meses. Estuve viviendo en una casa en Flushing con migrantes otomís de la comunidad de Ayotuxtla de Veracruz. Y al pasar tiempo con ellos, comencé pues de alguna manera a conocer otras comunidades de la región. Después conocí gente de otros estados
como de Guerrero, de Tlaxcala, nahuas de Tlaxcala, nahuas de Guerrero, mixtecos de Guerrero, gente incluso de Guatemala, de origen maya, quichés, cachiqueles, utujiles. Después, a través de un trabajo que hacía como voluntaria en la organización New Century Movement, llenando aplicaciones de asilo, ahí también conocí mucha población originaria que venía a este país, que migraban. Yo creo que después del levantamiento zapatista y del Tratado de Libre Comercio, más población indígena migró a los Estados Unidos en busca de un mejor porvenir. Entonces ahí empieza de alguna manera mi vínculo, ¿no? O sea, ya desde México, por mi trabajo como antropóloga, pero ya con comunidades indígenas, siento que más a través del trabajo de campo que hacía yo mientras yo vivía con ellos. ¿Y qué temas son los que abordaste o has explorado a través de la foto? Pues he explorado cuestiones que tienen que ver con santuario, familias durante la administración del presidente Donald Trump. Como bien sabemos, muchas familias de diferentes orígenes, guatemaltecas, iraquíes, mexicanas, de Indonesia, se refugiaron en iglesias santuario para evitar la deportación. Entonces yo tuve la oportunidad de viajar a diferentes estados de los Estados Unidos para documentar sus historias, pero también mi aproximación a la fotografía es no solamente el yo tomar una imagen, sino que colaboro mucho con las personas con las que hago esa imagen, para saber si la forma en la que los estoy representando es la adecuada, dar un poco de agencia en la autoría también, ¿no? Me parece que la autoría se diluye mucho cuando uno colabora con las personas, y también en muchos de mis trabajos fotográficos hago mucha investigación de archivo. Por ejemplo, en el de Santuario, tuve la oportunidad de trabajar con activistas que tenían archivos de 1980, cuando se funda el movimiento Santuario en la frontera. Ellos amablemente y generosamente me enseñaron su archivo, yo pude escanearlo, pude trabajar con él, y después en la Universidad de Arizona hice mucho trabajo de archivo sobre qué estaba pasando durante la década de los 80s y 90s con el tema de la migración en la frontera y en los Estados Unidos. También lo que he hecho mucho es pedirle a la gente con la que colaboro que escriban sobre sus sentimientos o qué es lo que están viviendo en ese momento, ¿no? Qué es lo que están pensando sobre el movimiento Santuario en este trabajo específicamente. Que dibujen, ¿no? Porque a veces siento que una fotografía no es suficiente para retratar el contexto por el cual ciertas personas o grupos de personas están atravesando. Por ejemplo, mi primer proyecto de fotografía que hice saliendo de la escuela, del ICP, fue abuelas, grandmothers, y era para mí una manera de honrar a las abuelas, a nuestras abuelas, a las mujeres que vinieron a este país trayendo a sus familias, a sus hijos a este país en busca de mejores condiciones, que la primera generación son los nietos, los que nacen acá, que son mujeres que de alguna manera la primera generación hablan el español, las que tienen nuestra cultura, ¿no? Las que de alguna manera conservan todo ese legado cultural, toda esa identidad. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, lo hice participativo. Había reflexionado durante mi estancia por la escuela sobre cómo los medios de comunicación históricamente han retratado a las mujeres de clase trabajadora, a las mujeres migrantes, y lo que yo quería hacer era, en participación con ellas, romper esos estereotipos, ¿no? De las mujeres sufriendo, vulnerables, sin agencia. Entonces creamos una serie de retratos dentro de sus hogares, un poco para mostrar el colorido, desde el color que utilizan para pintar sus paredes hasta toda la decoración de interior, cómo la decoración de interior, cómo los objetos pueden decir mucho de un tiempo, de un contexto cultural e histórico, ¿no? Cómo se cuelgan las memorias, se cuelgan las vivencias que tenemos o que traemos de nuestros pueblos de origen. Y disculpa que te interrumpa, pero tenemos que irnos a un corte. Ya que regresemos, platicamos un poquito más sobre esta experiencia, que creo que es muy interesante, cómo has podido captar estas historias. Vamos a una pausa y al regresar hablaremos de toda tu faceta también como activista. Quédense con nosotros. Jason, let's go see your room. What do you think? We kept it a little spare, so you can decorate it how you like. Dinner! Go? Excellent. Soccer is fun. Yeah, I saw you guys out there.
Estamos de regreso en un episodio más del proyecto de historia oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Yo soy José Guerra López. El día de hoy estamos conversando con la artista y antropóloga Cintia Santos Briones. Cintia, pues nos quedamos en una parte muy importante, esta cuestión de documentar las historias de las abuelas en sus casas, sus colores que estabas platicando un poco. ¿Me puedes también platicar, o nos puedes platicar también cómo haces esta mezcla entre antropología y arte y explicarnos un poco de cómo combinas también este enfoque participativo en tus narrativas colectivas? Sí, claro, pues creo que casi todos mis proyectos de fotografía o actualmente que tienen que ver más con el bordado o con los textiles, su base es la etnografía, ¿no? Es como que fui entrenada para hacer investigación. Entonces, siempre que quiero trabajar o abordar un proyecto, recurro a los libros de antropología para un poco empaparme del contexto del que voy a hablar, ¿no? Para tener herramientas intelectuales para saber si estoy abordando de una manera correcta los proyectos. Entonces, la etnografía es como que mi base, ¿no? Para cualquier proyecto. Por ejemplo, hace un tiempo yo tenía mucho las ganas de regresar a comunidades indígenas donde había trabajado como etnógrafa, documentando rituales de curación con curanderos. Trabajé muchísimo tiempo en la Huasteca veracruzana, en Tantoyuca, Veracruz. Y tenía esta idea de que pues yo tengo un archivo fotográfico que hice, no siendo yo fotógrafa o no sabiendo las herramientas de la fotografía con plenitud. Y tenía esta fantasía de quiero regresar a estas comunidades y hacer fotografías como fotógrafa. Y no se ha dado, entonces a través de esos archivos y esa etnografía que yo tengo y de lecturas que en un momento yo hice sobre el tema de la curación y la sanación en esta región, creé unos tapices con textiles, con telas mexicanas, ¿no? Entonces, estoy hablando de la sanación, estoy hablando de las formas en las que los curanderos de esta región curan, ¿no? A través de rituales agrícolas y rituales para levantarle el alma a una persona enferma, por ejemplo, ¿no? Enfermedades físicas o enfermedades del alma. Y estoy utilizando pues, el textil como una manera de hablar o de retomar esta conversación. Pero la etnografía es la base, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, y este también compromiso, hablando un poco más sobre tu lado como activista, de estar involucrada en organizaciones pro inmigrantes, tu labor como voluntaria es muy importante. ¿Y tú de qué manera esa experiencia también ha influido este enfoque artístico que tienes y la comprensión de los obstáculos que tienen las comunidades, sobre todo las comunidades originarias indígenas? Pues creo que en particular voy a hablar de mi experiencia como voluntaria de cuando estaba trabajando, bueno, como voluntaria en New Century Coalition, llenando o ayudándole a la gente a llenar sus aplicaciones de asilo o acompañándolos a sus cortes de migración. Para mí eran momentos muy sensibles donde las personas de alguna manera en esos procesos se decidía si ellos se quedaban o se iban, si eran deportados o no. Entonces, yo veía que había muchos periodistas que llegaban a hambrientos, ¿no? De esas historias, ¿no? Con esta cuestión de la venta de las historias, de cómo también los medios de comunicación pues mercantilizan las historias de los otros, ¿no? Entonces, para mí era muy importante darme cuenta de qué manera voy a contar una historia que no es mía, que no compete a mis propias vivencias de una manera no solamente honesta, única o creativa, sino también de una manera que no ponga en riesgo las vidas de los otros, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hice un proyecto que era sobre los espacios de detención. Aquí en el estado de New Jersey, en el norte del estado de New Jersey, hay 3 cárceles estatales y un centro de detención, pero todos funcionan como espacios para detener a migrantes. Entonces, lo que yo hice en ese proyecto, por ejemplo, fue trabajar de manera colaborativa con gente que había salido de estos espacios, que ellos dibujaran y escribieran sus experiencias. Y yo lo que hice fue reciclar un poco como desde esta idea que tiene Cristina Rivera Garza de la reescritura, como yo lo acogí ese concepto para hacerlo en la fotografía. Lo que hice fue tomar fotos durante protestas de estos espacios, de la arquitectura de estos espacios, y bajar fotografías de internet o recortes de periódicos, recortes de revistas y crear a través de estas historias orales que estas personas me habían contado sobre sus experiencias, recrearlas en collages, utilizando fotografías como recicladas de alguna manera, ¿no? Pensando en no necesitamos más imágenes de gente sufriendo que sale de estos espacios de detención o victimizar más la imagen del migrante o seguir categorizando más la imagen del migrante. Y bueno, pues es como que un ejercicio de
estar en constante reflexión sobre cómo contamos las historias y el impacto que también las historias tienen de manera política. A lo mejor no hacemos política, pero al mismo tiempo el arte nos puede ayudar a expresar nuestras posiciones ante las injusticias, ¿no?, que vemos. Claro, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú cómo crees, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo crees que la migración forzada impacta la identidad, el lenguaje, la cultura, especialmente en el contexto transnacional? Creo que impacta de una manera buena y mala, ¿no? Por un lado, vemos que también paulatinamente se van perdiendo nuestra lengua, se van perdiendo, se van desdibujando, pero también siento que el espacio transnacional lo que hace es reterritorializar, ¿no? Nos sentimos más orgullosos siendo mexicanos o comiendo tacos de este lado de la frontera muchas veces que en México, ¿no? Hay una parte ahí de la nostalgia que nos pega mucho, como la identidad como nostalgia, la geografía como nostalgia. Entonces creo que cada caso es diferente, ¿no? Y las formas en las que nos asimos más a nuestra cultura, ¿no? ¿Y cómo ves el arte, o sea, si el arte puede ser este vínculo o vehículo para crear conciencia y promover el cambio social? Yo creo que ayuda muchísimo. Creo que cada artista lo hace o cada experiencia es diferente. En mi caso, yo siento que a mí me ha ayudado mucho a hablar de temas que quizá no podría hablar si escribo. También creo que llega a más, o sea, el arte, una fotografía, un textil, de alguna manera llega a más públicos, ¿no? No nada más a la comunidad hispanohablante en los Estados Unidos, sino que a otras comunidades que quizá no entienden de una manera completa o holística el proceso que se vive en las comunidades, en específico mexicanas, el proceso de migración, ¿no? Sí. Creo que el arte nos puede ayudar a entender un poco más qué es lo que está pasando, Claro. o a pensar o a reflexionar. Sí, muy bien, pues muchas Sí. gracias por compartir esta parte también de tu proceso. Y vamos a nuestra última pausa. Al regresar platicaremos con Cintia sobre sus proyectos actuales. Quédense con nosotros. Dear moms and dads, what you have achieved here today is going to help us and our futures. It is why we are coming up on stage to collect your diplomas. You know it's true. Mom, we love you always. Everything I do, I do. When you graduate, they graduate. Visit finishyourdiploma.org to find free and supportive adult education centers near you. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Cintia Santos Briones. Les recuerdo que este programa es parte del proyecto de Historia Oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY y pueden ver este y todos nuestros episodios en el canal de YouTube y accediendo a nuestra página web Mexican Studies Institute. Pues Cintia, continuemos ahora sí con tus proyectos actuales. Sé que tienes este proyecto de colaboración constante. Hablas mucho de eso y has hablado con nosotros sobre esto. ¿Cómo influye esta experiencia en la manera en que conectas con las comunidades que retratas? Pues generalmente cuando voy a empezar algún proyecto, conozco a las personas anteriormente de elaborar el proyecto. Por ejemplo, en el caso de las abuelas, yo había estado trabajando mucho en una iglesia en Sonsenpar, en San Jacobi Lutheran Church, y ahí conocí a 5 de estas mujeres que son parte del proyecto. Eran mis amigas, convivíamos después de la misa o en eventos culturales dentro de la iglesia. Entonces, la relación que yo ya había hecho con ellas, esa confianza ya estaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo preguntarles a ellas si estarían interesadas en ser parte de este proyecto, pues fue muy, muy fácil, ¿no? Entonces, me gusta mucho, creo que tengo esta parte que nace de la antropología, de pasar tiempo con las personas antes de investigar, antes de abordar ciertas temáticas. Me gusta mucho esta parte de ir pausadamente desarrollando esta relación de confianza, de amistad, de camaradería.
Sí. Oye, Cintia, y uno de tus proyectos es el Códice de la Migración. ¿Nos puedes platicar un poco sobre este proyecto? Sí, pues bueno, este proyecto nace desde hace mucho tiempo, la idea al menos, y paulatinamente lo he estado desarrollando. Es un proyecto que hace fotografías colaborativas con migrantes indígenas, migrantes que hablan una lengua originaria, mijes, mixtecos, nahuas, totonacos, también gente originaria de Guatemala. Y pensando muchísimo siempre en cómo los códices son libros antiguos que cuentan historias sobre diversas temáticas, ¿no? Pensando también en cómo un tlacuilo, que eran las personas que anteriormente se dedicaban a escribir y pintar los códices, si hoy existiera un tlacuilo en estos momentos en Nueva York, ¿de qué hablaría sobre las problemáticas que viven las comunidades originarias, ¿no? Migrantes en Nueva York? Entonces, yo lo que he estado haciendo es compilando historias y preguntándoles a estas personas con las que he estado colaborando si pueden escribir en sus lenguas, por ejemplo, a qué desafíos se enfrenta una persona que hace deliveries y es de la montaña de Guerrero, mixteca o nahua. ¿Cuáles son los desafíos que vive una persona que es totonaca y es curandero y tiene una botica en Nueva Jersey? ¿A qué problemáticas se enfrenta o retos una mujer indígena quiché que trabaja en una familia de judíos ortodoxos como niñera o trabajadora doméstica, ¿no? O sea, los contextos en los que se desarrollan estos migrantes en la ciudad de Nueva York son muy distintos a los que vivían en la época prehispánica o los que vivían hace 50 años en sus comunidades de origen, ¿no? Entonces, el proyecto es fotografía, es escritura, ¿no? Escritura en lengua indígena, escrita por ellos mismos, ellos son los autores también de este códice, y dibujo, ¿no? Me dibujan sus pueblos de origen, me dibujan, por ejemplo, tengo un dibujo bellísimo que hizo un chef, Irwin, que es nahua, y él dibujó un metate, ¿no? Entonces, porque pues él trabaja con el metate, ¿no? Entonces es algo simbólico también, un instrumento para hacer comida, muy representativo de las comunidades originarias desde hace muchísimos años. Sí. Oye, Cintia, y también sé que hay una conexión muy especial con plantas. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esto? Sí, pues es un proyecto que actualmente he estado desarrollando, se llama el Herbolario Migrante, y hace tiempo, cuando estaba estudiando la maestría, un profesor nos dio a leer un libro que se llama Pensar y Ordenar, y de John Perel, y nos hizo que hiciéramos como un ensayo en respuesta a este libro, y yo hice un ensayo sobre cómo están ordenadas las groceries mexicanas. Entonces, cuando yo fui a la grocery me di cuenta que había un lugar destinado a las plantas, y empecé a pensar en cómo nuestras plantas han migrado. Y todos los conocimientos alrededor de la herbolaria migran también, ¿no? No solamente migramos para trabajar, como nuestros cuerpos no solamente migran para hacer una mano de obra, sino que también migran para enriquecer a este territorio, ¿no? Entonces comencé a experimentar en un principio con una técnica que se llama cianotipo, que es una técnica de fotografía que no utilizas una cámara para hacer una imagen, sino con un líquido fotosensible sobre papel algodón o tela, haces fotografía. Entonces yo empecé a hacer fotografías utilizando estas plantas, el epazote, la verdolaga, el chacahualate, la manzanilla, la ruda, y después con tela empecé a bordarlas. Entonces he estado haciendo esta serie de fotografías sobre tela bordadas y también en papel, y utilizando otras técnicas de fotografía donde no se utilizan necesariamente cámaras. Después ese proyecto personal lo expandí a la comunidad y he estado desde el 2019 dando talleres comunitarios para que gente de la comunidad cuente y escriba también mucho a través de la historia oral, a través de círculos de escucha. Hablamos sobre cómo te curaba tu abuelita, ¿no? ¿Qué planta usaba tu abuelita para curarte del estómago, de la fiebre, no sé, de un dolor de riumas, pero también cómo, por ejemplo, tenemos todas estas historias medio místico-mágicas alrededor de las plantas, ¿no? De que ibas al panteón y cuando regresabas la abuelita te daba una limpia con ruda o con alguna hierba olorosa para que el muerto no entrara a nuestras casas, ¿no? Más si había un niño enfermo. Todas estas historias que de alguna manera tienen que ver con estos espacios místicos que no son palpables, ¿no? Pero que están ahí en nuestra cultura y que migran con nosotros. Exacto, y cómo se van como poco a poco bajando a las siguientes generaciones, ¿no? Y la importancia también de documentarlas, como tú estás diciendo. ¿Qué otros proyectos, Cintia, en qué otros proyectos estás trabajando? Has mencionado muchísimos, pero ¿tienes alguno ahorita en puerta?
Pues ahorita sigo con ese del herbolario migrante, estoy expandiéndolo, estoy utilizando más procesos alternativos de fotografía sin cámara, estoy trabajando con un amigo que es un indígena totonaco de la Sierra Norte de Puebla, que tenemos ya muchísimos años teniendo una relación de amistad y ahorita estoy con él trabajando, grabando un poco su historia como migrante y como curandero. Estamos trabajando las plantas para el alma, ¿no? Sobre todo después del COVID, creo que muchas personas y muchos artistas están hablando más de procesos de sanación, cómo nos afectó emocionalmente o espiritualmente la pandemia, y ahorita estamos trabajando estoy trabajando, colaborando con él y colaborando con otra amiga que ella es una intérprete mixteca y también, pues sí, compilando todas esas historias sobre las formas de sanación que hay en diversas comunidades indígenas, porque también hay como esta mala interpretación que todas las comunidades originarias celebran sus tradiciones de la misma manera, ¿no? Y hay muchas particularidades, que es lo que enriquece a las poblaciones originarias. Y bueno, creo que también es una manera en cómo nos encajonan, nos ponen una cajita en los Estados Unidos, donde todos los latinos somos iguales y es como, no, tenemos tantas diferencias, ¿no? Quizá compartimos una lengua, pero no compartimos ni la comida, ni las maneras incluso de vestir o de existir o de ser. Y eso por un lado, y otro proyecto que estoy trabajando, ahorita estoy cosiendo mucho, entonces estoy haciendo, como te decía, tapices a través de datos etnográficos que compilé cuando trabajaba en el INA. Estoy haciendo tapices sobre procesos de sanación y toda la cosmovisión alrededor de la salud y enfermedad del cuerpo, cómo se concibe el cuerpo, cómo se concibe la enfermedad y cómo se conciben los procesos de sanación en las comunidades indígenas de la Huasteca. Qué interesante, Cintia. Por último, se nos acabó el tiempo, pero por último les hacemos una pregunta a todos nuestros invitados, y es ¿cómo te gustaría ser recordada en la historia de los mexicanos en Nueva York? En una frase, unas palabras. Pues como una persona que hizo quizá un registro, una persona obsesionada por compilar información para poder entender nuestro pasado, pero también nuestro presente y nuestro futuro. Siento que cuando quizá yo muera, alguien en unos 100 años, una etnohistoriadora, antropóloga o un artista va a encontrar mi archivo y va a reinterpretarlo, ¿no? Siempre pienso en esta frase que dice John Foncuberta, que el destino de las imágenes, la importancia de las imágenes no radica en su origen, sino en su destino. Y pienso que lo que yo estoy haciendo quizá no radica en la importancia, quizá no está ahora, ¿no? Sino va a estar en el futuro. Gracias. Gracias nuevamente, de veras, por compartir con nosotros tu historia y tu experiencia. Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Hasta la próxima.